energético totalmente autónomo en nuestra región, en España. Lo que ellos proponen es un sistema en el que con una planta fotovoltaica, una instalación de biogás, también eólica, y un sistema de almacenamiento como bombeo hidráulico, pretenden tener sus necesidades energéticas resueltas al 100%, incluso de noche. Es un gran ejemplo de cómo se aprovechan todas las posibilidades de esta nueva figura. Por supuesto, las comunidades energéticas forman parte de una economía de triple impacto, de ahí su importancia, en la que te presentan beneficios económicos. Si bien estos beneficios económicos se deben reinvertir en el mismo proyecto, no pueden haber pagos a accionistas o beneficios. Presenta beneficios sociales y también beneficios medioambientales. Y yo creo que voy a dejar por aquí la presentación para que no se nos coja el tiempo y darle paso también a los siguientes panelistas. Muchas gracias por vuestra atención y dispuesto a cualquier duda que tengáis. Muchas gracias, Emanuel. Pues ahora quisiera darle el uso de la palabra a Pau Pañella para que él también nos haga su presentación. Adelante, Pau. Hola, buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. Supongo que la veis. Sí, perfecto. Bueno, pues me presento, soy Pau Pañella, soy técnico de comunidades energéticas de la Agencia Local de la Energía de Osona y hoy os vamos a contar unas cuantas cosas de lo que estamos haciendo aquí en Osona, en la comarca de Osona. En primer lugar, para daros un poco de contexto, la Agencia Local de la Energía de Osona es un departamento del Consejo Comarcal de Osona. El Consejo Comarcal es una administración supramunicipal, ¿vale?, que agrupa unos cuantos municipios. Estamos situados al noreste de España, en Cataluña, en la comarca de Osona, y damos servicio a 50 municipios y unos 150.000 habitantes, para que os hagáis una idea del contexto de la Agencia de Energía, ¿vale? Típicamente, este año, hace 2 semanas justamente, la Agencia de Energía ha cumplido 20 años, por lo tanto ya tiene una larga historia trabajando codo a codo con los ayuntamientos, y hasta el momento las principales actividades o servicios que se daban a los ayuntamientos eran pues, hacer la contabilidad energética y optimización de la contratación de los puntos de suministros públicos. También hay un servicio de monitorización y telegestión de equipamientos públicos, donde controlamos el clima de más de 120 equipamientos para mejorar su eficiencia energética. También damos soporte a los ayuntamientos para identificar posibles proyectos para implementar renovables en sus municipios, y también les ayudamos a encontrar la financiación, subvenciones, etc. Y más recientemente, desde el último año y medio o 2, se ha empezado un programa para el impulso de comunidades energéticas, que es lo que vamos a hablar, ¿vale? Cuando vamos a uno de los municipios y les explicamos, nos piden que les explicamos qué es una comunidad energética, siempre empezamos con este mensaje, ¿no? Las comunidades energéticas son la principal herramienta que tenemos la ciudadanía para empoderarnos en el sector energético, ¿vale? Este es el mensaje claro que queremos transmitirles. Y las comunidades energéticas, comentamos, que nos van a ayudar a avanzar a ese modelo energético que ya conocemos, ¿no?, que queremos que sea basado en las energías renovables, un modelo descentralizado y, sobre todo, en manos de la ciudadanía, ¿vale? Por lo tanto, las comunidades energéticas van a ser o son un elemento de transformación social y también de lucha contra la pobreza energética. Esta sería la definición más filosófica, ¿no?, o más conceptual. También tenemos la definición más legal, que, bueno, en realidad Emanuel ya nos ha hablado de ella, así que en realidad en el marco jurídico español solamente tenemos esta referencia que ha comentado hace poco Emanuel. Por lo tanto, tampoco tenemos un marco jurídico estable, digamos.
y qué actividades pensamos que pueden hacer las comunidades energéticas, al menos aquí en España. Pues seguramente aquí hemos presentado algunas de las actividades que están más o menos ordenadas por el orden en el que creemos que más o menos pueden empezar a activar estos servicios o actividades. Al primero, muy probablemente, o en casi todas las comunidades, va a ser el autoconsumo fotovoltaico compartido, porque aquí sí tenemos un marco jurídico concreto, estable en España. También van a tratar temas de pobreza energética, movilidad eléctrica compartida, temas de eficiencia energética, y a lo mejor en una segunda fase ya van a empezar a hacer programas de gestión activa de la demanda o de flexibilidad, compras colectivas de instalaciones fotovoltaicas o compras agregadas de energía y, ¿por qué no?, parques fotovoltaicos o participar en parques fotovoltaicos. Para que os hagáis una idea, os presento un poco una de las comunidades energéticas que se está impulsando, que se ha creado en la comarca. Para nosotros es como la insignia, porque es la más innovadora, la pionera, que además este año, a principios de este año, el IDAE, el Instituto de Diversificación de la Energía de España, sacó la primera línea de subvenciones para comunidades energéticas, específica para comunidades energéticas, y justamente esta, Baleñá Sostenible, fue la que tuvo la mejor puntuación. Así es como podemos visibilizar una de las comunidades energéticas pioneras en España, ¿vale? En Baleñá van a empezar con 5 instalaciones fotovoltaicas, estas 5, 4 en tejado e incluso una en el suelo, pero también de autoconsumo fotovoltaico compartido, donde van a instalar en total 360 kilovatios y creen que pueden abastecer unas 360 familias y van a invertir cerca de 500.000 euros. Y bueno, en España tenemos la limitación de los 500 metros, pero han distribuido, en el mapa de la derecha veréis que han distribuido las instalaciones a lo largo del núcleo urbano del municipio, del pueblo, así que van a poder dar servicio a todos los habitantes que quieran participar del pueblo, ¿vale? Estas redondas son los 500 metros. ¿Y cómo se vehicula esta comunidad energética? Pues van a empezar con instalaciones fotovoltaicas compartidas en estos tejados, donde el ayuntamiento, por lo tanto la administración local, cede a través de una cesión de manial del tejado, que es un bien de dominio público, y esta cesión va a ser a 25 años, prorrogable hasta 40, aunque la ley permite 75 años, pero se prevé hasta 40 años, por lo tanto, un periodo de tiempo más que suficiente para amortizar una instalación fotovoltaica. Y eso se puede hacer porque es una entidad sin ánimo de lucro, ¿vale? El modelo que han optado y que han optado también las otras comunidades energéticas de la comarca, bueno, no lo he comentado, la forma jurídica escogida es cooperativa de consumo sin ánimo de lucro, porque creemos que es la forma jurídica que mejor garantiza la gestión democrática de la comunidad, ¿vale? Y el modelo económico que han escogido es en el que los socios no hacen la inversión, sino que es la comunidad la que hace una inversión. En este caso, tienen la ayuda de una subvención y la otra parte del dinero necesario han pedido un crédito en una entidad bancaria, ¿vale? También dentro de la economía social y solidaria, ¿vale? Entonces, la energía producida por estas instalaciones es asignada a los puntos de suministro de los socios y por lo tanto genera un ahorro energético, un ahorro económico, en la factura eléctrica de los socios, ¿vale? Y una parte de ese ahorro se vehicula a través de una cuota que pagan a la comunidad energética y por lo tanto la comunidad energética puede devolver el crédito que ha pedido. Por lo tanto, con este modelo, los socios de la cooperativa, de la comunidad energética,
no necesitan tener un tejado propio porque lo facilita el ayuntamiento a través de la cesión. No necesitan hacer una inversión inicial, con lo cual quitamos barreras económicas, por lo tanto no hay problemas de pobreza energética, y también permite tratar justamente esto, la pobreza energética, porque quiere hacer un reparto solidario donde un 10% de la energía producida se va a asignar a familias vulnerables del pueblo a través de los servicios sociales del ayuntamiento, y el resto de la energía se va a repartir a modo de 1 kilovatio por familia, ¿vale? Que es bueno, el reparto en realidad es a través de coeficientes, pero para que sea más fácil de entender, más o menos 1 kilovatio de potencia por familia, ¿vale? Además, han ido un paso más allá y ya en la Asamblea de la Comunidad, en la Asamblea General de la Comunidad, ya han acordado un precio con el que se va a definir esa cuota anual, que son esos 15 céntimos de euro por kilovatio hora, que ya han calculado que este precio de la energía producida y autocompartida garantiza primero la viabilidad del proyecto, pero además permitirá en un futuro, una vez amortizados los activos, poder hacer nuevas inversiones. Aparte, esta comunidad energética ya ha planteado temas de movilidad eléctrica compartida que hoy no vamos a hablar. Y esta sería como la descripción general de una de las comunidades energéticas o la comunidad energética más pionera en las que estamos acompañando, ¿vale? ¿Y qué hacemos desde la Agencia Local de la Energía en Osona para dar soporte a las comunidades energéticas? Pues en primer lugar, pues damos charlas, jornadas de difusión, vamos a los pueblos que nos piden pues eso, cómo crear una comunidad energética, qué implica, qué significa, ¿no? Y además recientemente, hace menos de 3 semanas, publicamos una guía práctica para la creación de comunidades energéticas en forma de cooperativas de consumo, que podéis, es pública, está colgada en la web que tenéis aquí anotada, y esta guía te facilita los pasos para que un grupo impulsor pueda seguir todos estos pasos aquí definidos, para los pasos administrativos para llegar a constituir esa comunidad energética, ¿vale? Por lo tanto, es una guía muy práctica, muy útil, que ya está siendo útil a muchas comunidades, no solo de la comarca, sino de toda Cataluña. ¿Qué más, otros tipos de soportes que les damos? Pues hemos creado un modelo de estatutos de cooperativa de consumo sin ánimo de lucro, y es un modelo que facilitamos a todos los grupos impulsores que quieren crear la comunidad. Evidentemente, cada grupo impulsor puede cambiarlo, pero ya pueden adaptarlo a sus necesidades, pero ya tienen un inicio, un documento de partida, que además ya ha estado validado porque ya se ha registrado en el registro de cooperativas de Cataluña varias veces. Bueno, ya luego lo hablaremos, unas cuantas veces ya. Por lo tanto, es un documento muy válido. También facilitamos, y es público, y estos otros documentos también los tenéis colgados en la web, un modelo de cesión de manial de tejados públicos. Ese vehículo jurídico que utiliza la comunidad energética de Balenyà Sostenible, está articulado a través de este modelo y también lo pueden utilizar. Por lo tanto, es fácil para las comunidades pedir a sus ayuntamientos que les cedan un tejado público o algunos tejados públicos. También tenemos una herramienta de cálculo de la viabilidad económica de la comunidad energética. Es una herramienta Excel, por lo tanto es de fácil acceso para todo el mundo. Está centrada en el autoconsumo compartido, no en otras actividades que pueden hacer, pero que la comunidad puede introducir datos clave como las inversiones que quieren hacer, el número de socios, bueno, muchos datos fiscales económicos. Y esta herramienta les ayuda a calcular el cash flow para la amortización de la instalación durante el periodo de amortización, pero hasta los 25 años. Por lo tanto, es un soporte
para los cálculos, para ver la viabilidad económica de la cooperativa. También, como estamos hace 20 años que trabajamos con los ayuntamientos, también tenemos su confianza y hace años que les estamos ayudando a implantar proyectos de energías renovables y, por lo tanto, tenemos proyectos ejecutivos de fotovoltaica. Tenemos identificado tejados que los ayuntamientos probablemente podrían ceder, por lo tanto, esa relación con el ayuntamiento también facilita mucho. También hemos creado, juntamente con el Ateneo Cooperativo de la Cataluña Central, que es una entidad que agrupa y fomenta el cooperativismo, ¿no? Y da impulso y da soporte a la creación de cooperativas. Justamente con ellos hemos creado una formación sobre cooperativismo, una enfocada a los socios de las cooperativas, por lo tanto las comunidades, y otra enfocada a los consejos rectores de esas comunidades, por lo tanto 2 niveles diferentes. Y es una formación que hicimos la primavera pasada y que volveremos a repetir próximamente. También tenemos una herramienta GIS para ayudar a identificar, bueno, ya se ha comentado que en España se puede compartir por el momento, parece que se va a ampliar ese límite, pero por el momento es 500 metros, por lo tanto tenemos una herramienta donde te ayuda a ver hasta dónde podrías, desde el punto de generación, hasta dónde podrías llegar a compartir esta energía. También es una herramienta que está en la web. ¿Vale? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora y estos 3 aspectos son en los que estamos trabajando ahora mismo. En primer lugar, una formación en autoconsumo compartido, que es, pues no siempre no es un tema a lo mejor de fácil acceso para la ciudadanía en general, para los grupos impulsores. Y bueno, estamos diseñando una formación no solo para explicar el marco legal, sino para formarles en cómo llevar a cabo un proyecto de autoconsumo compartido de inicio a fin, desde identificar los tejados, conseguir la cesión de ese tejado si es público o llegar a un contrato de alquiler del tejado si es un tejado privado, poder hacer luego la ejecución del mismo proyecto, el reparto de la energía, bueno, de la legalización, que eso parece que va a ser algo importante o va a ser una de las dificultades. Bueno, la idea es que sea una formación de principio a fin. También con el Ateneo Cooperativo estamos preparando un modelo de reglamento de régimen interno que ayude a vehicular la participación y la gobernanza de esas comunidades, ¿no? El estatuto es como el elemento central, pero el reglamento de régimen interno va a detallar más cómo va a ser esa participación, ¿no? esa toma de decisiones. Y también con el Ateneo estamos elaborando una guía de obligaciones administrativas de esas comunidades energéticas en forma de cooperativa y trataremos también temas de protección de datos. Por lo tanto, estamos siempre generando herramientas, servicios a las comunidades energéticas para facilitarles su proceso de creación o luego su proceso de implementación. Y gracias a todo ese soporte y porque hay mucho interés en la energía comunitaria en la zona, en la comarca, hemos llegado a esta situación. De los 50 municipios de la comarca, hay 14 municipios ya con una comunidad energética constituida en forma de cooperativa, otros 7 que están en ese proceso de trabajar los estatutos, de ir al notario, etc. Y hay otros 6 municipios que ya se han interesado, que hemos dado una primera charla, pero que aún se está creando el grupo impulsor. Por lo tanto, estamos trabajando con unos 25 municipios, que es la mitad de los municipios de la comarca, y eso ha sido con 1 año y medio o 2. Por lo tanto, hay mucho interés por parte de la ciudadanía en la comarca. Y eso ha sido gracias, por un lado, al apoyo de la administración local, de los ayuntamientos que están dispuestos, por un lado, a ceder espacios para las reuniones de las comunidades, para sus presentaciones, pero también a ceder espacio público para que esas comunidades puedan empezar sus proyectos, ¿no? Ese impulso inicial es muy importante desde que lo hagan desde las administraciones locales, pero también todo ese soporte que estamos dando desde una administración supramunicipal, ¿no? Desde la Agencia Local de la Energía,
pues también está siendo de mucha utilidad para un avance rápido. Llegados a este punto, donde hemos llegado a la comarca pues, a trabajar con ya un par de decenas al menos de comunidades energéticas, hemos visto que hace falta otra capa de coordinación entre las comunidades energéticas, ¿vale? Y aquí llega el concepto de la cooperativa de segundo grado, ¿vale? Una de las ventajas de la forma jurídica escogida de la cooperativa de consumo sin ánimo de lucro es que permite hacer una cooperativa de cooperativas, que es esta cooperativa de segundo grado, que ya está en proceso de creación y que tiene por objetivo dar ese soporte técnico, jurídico, administrativo a las comunidades energéticas, ¿vale? Porque el modelo que parece que se está creando en la comarca es eso, comunidades energéticas muy locales, en cada municipio una comunidad energética, en algunos casos, si los núcleos urbanos son muy cercanos, dos municipios se han juntado para hacer una comunidad, pero en general un municipio y una comunidad energética, con eso consigues un sentimiento de comunidad y pertenencia, ¿vale? Pues las comunidades energéticas son dos conceptos, ¿no? Comunidad y energía. La parte de comunidad es muy importante, por lo tanto, al ser tan local, ¿no? del pueblo, de las pequeñas ciudades, ¿no? De los barrios, generamos este sentimiento de pertenencia y eso facilita una participación efectiva en tu entorno directo. Por lo tanto, la gente se siente más, con contacto más directo y permite también un control y una gobernanza de los activos muy local, ¿vale? Estas son las ventajas. La desventaja es que en algunos municipios, sobre todo los más pequeños, pues hay menos capacidad porque las comunidades energéticas están basadas en el voluntariado, por lo tanto es trabajo voluntario, y aquí es donde empieza su rol la cooperativa de segundo grado, ¿vale? La idea es que la cooperativa de segundo grado pueda profesionalizar algunas de las tareas y dando ese soporte técnico, jurídico, administrativo o el que haga falta, ¿vale? El que necesiten las comunidades, con ese concepto de mancomunar servicios, cogiendo la idea de la economía de escala. Hay muchas cosas que se pueden mancomunar. Desde proveedores se puede hacer compras colectivas de las placas fotovoltaicas. Si una comunidad energética necesita un gestor, pues se puede compartir ese gestor. Bueno, hay muchos elementos que se pueden compartir. También la idea es crear elementos replicables. Como os decía antes, esa comunidad energética baleña sostenible que os comentaba antes es una que no solamente no es una cualquiera, sino que está generando un poco un modelo juntamente con otras 3 o 4 que ya tienen financiación. Eso no lo he comentado. De estas 14, hay 4 que ya tienen, junto con la de Baleñá, hay 4 que ya tienen financiación o del IDAE o del ICAEN, o sea, del gobierno español o del gobierno catalán, para tirar adelante sus proyectos, que son en total casi entre las 4 casi 1 millón de euros que van a invertir, por lo tanto ya es una escala considerable. Y por último, y aquí y acabo, la necesidad de esta cooperativa de segundo grado ha salido de este movimiento que hay aquí en la comarca de Osona, de todas esas comunidades energéticas que se están creando, pero la Osona Energía, que es como se llama esta cooperativa de segundo grado, no se limita solo a dar soporte a estas comunidades de la comarca, sino que si otras necesitan, pues también se van a poder juntar y les vamos a poder dar soporte si lo quieren. Y esta es un poco la experiencia que estamos teniendo aquí en la comarca de Osona. Muchas gracias, Pau. Muy interesante. Gracias por este caso práctico de cómo funcionan las comunidades energéticas en España. Y pues para cerrar este bloque de las presentaciones de los ponentes españoles, quisiera ahora darle la palabra a Sara de la Serna para que nos haga favor de cerrar este primer bloque. Sara, tienes la palabra. Está silenciada, Sara. Sí. Está silenciada, Sara.
Sí, ya has dejado de estar silenciada, pero seguimos sin escucharte. Quizás el volumen del micro. No, seguimos sin escucharte. Ok, si gustas, Sara, mientras tú podemos ver ahorita, mientras tú tienes, resuelves el problema del audio. Si quieres, si te parece, Sara, podemos empezar con los panelistas mexicanos. Y después volvemos, cuando tú me mandes un mensajito por el chat de que ya funciona tu equipo, o por el audio de aquí del evento, ya podemos pasar a tu presentación. ¿Te parece, Sara? Sí, creo que. Ok. Entonces, bueno, entonces vamos a pasar rápidamente con nuestra primer ponente mexicana, Dulce Guevara, de Iniciativa Climática, con el proyecto de Ejido Solar. Dulce, tienes la palabra. Tú también estás con el micrófono muteado. Ya. Muy bien, ahora sí me escuchan. Sí, Ya me, perfecto. genial, ya me había asustado, dije, si no, no sé cómo resolverlo. Ok, pero era muy simple. Bien, pues muchas gracias por invitarnos a participar en este evento. Y bueno, como ya lo dijo Carlos, yo soy Dulce Guevara y yo trabajo en la Iniciativa Climática de México. La Iniciativa Climática de México es una organización de la sociedad civil en donde, bueno, tenemos estas tres misiones principales. La primera, el diseño y la implementación de políticas y programas y proyectos alineados con la acción climática. Acciones también de mitigación para la emergencia climática y el desarrollo integral y socialmente incluyentes bajos en carbono. Aquí están en la diapositiva, podrán ver algunos de los mecanismos de incidencia o en lo que básicamente en qué se traduce nuestra misión y colaboramos con gobiernos federal, con el gobierno federal, con gobiernos estatales, con el Congreso, cooperación internacional, agencias de cooperación internacional, etcétera. Y bueno, nada más para que se den una idea de cómo se divide o cuáles son los equipos, cómo está integrada la Iniciativa Climática de México, es que tenemos 4 equipos principales: energía, transporte, soluciones naturales y política climática, donde yo estoy adscrita y específicamente en el área de transición energética justa. ¿Y por qué les explico todo esto? Pues porque parte o la idea, la visión, o en esta visión de la Iniciativa Climática de México sobre cómo afrontar el cambio climático y cómo ofrecer soluciones de bajas en carbono que incidan en el sector energético, en el transporte y en las soluciones basadas en la naturaleza, pues la idea es que todas estas acciones tengan una visión de transición energética justa. Esto quiere decir, muy brevemente, pues que estemos identificando y atacando las desigualdades que existen en la sociedad mexicana. De hecho, perdón, se me olvidó poner mi cronómetro para llevar mi tiempo, entonces ya, ahora sí, le quitaré unos minutitos. Bien, entonces, bueno, estas somos nosotras y bueno, un poco para que sepan cómo trabajamos. Y dentro de la Iniciativa Climática de México, hemos desarrollado un esquema o una solución o una propuesta para integrar modelos de propiedad comunitaria al sistema eléctrico mexicano. Y antes de empezar a hablar de qué es ejido solar y empezarles a explicar muy brevemente en qué consiste y cuál es la lógica para que las comunidades en México se inserten al mercado eléctrico mexicano, nada más me gustaría
poner 3 notas al pie, notas históricas. La primera, el ejido mexicano o esta figura de propiedad comunal surge después de la primera revolución, la revolución mexicana, la primera revolución del siglo XX, en donde una de las prerrogativas de esta revolución fue pues un reparto más equitativo de la tierra, y la figura que resolvió esta prerrogativa fue el ejido. Que bueno, puede ser explicado de manera más detallada, pero brevemente les diría eso. Y también que, bueno, el sector en México existe una empresa, la empresa de electricidad, que es propiedad del Estado, es el actor preponderante y que ofrece, es uno de los actores preponderantes y que ofrece el suministro básico o el suministro de electricidad a los hogares y también en algunos momentos a la industria. Y entonces, en 1937, después de que se intenta consolidar o institucionalizar la revolución, por más paradójico que suene esto, pues se crea la Comisión Federal de Electricidad, esta gran empresa mexicana de electricidad que, bueno, empieza a tener un discurso de llevar a la gente, no solo a los centros urbanos, la electricidad, porque, bueno, antes de ser creada, pues solo existían empresas extranjeras que llevaban la electricidad a estos centros industriales. Y la idea o el discurso de crear la CFE, pues era llevar a la población de todo México, que solamente el 38% de la población en ese momento tiene electricidad, pues para esto se creaba esta empresa mexicana o esta empresa de electricidad. Y bueno, pasa gran parte del siglo XX y en el 2018 se impulsa una reforma energética que pues se podría decir que es todo un nuevo paradigma en cómo se va a arreglar, o cuál va a ser el nuevo arreglo en el mercado eléctrico mexicano. Y bueno, esos son los 3 puntos que en los que quería marcar, es la explicación del ejido solar. Y bueno, a partir de este arreglo surgido desde hace mucho tiempo en México de cómo se va a distribuir la tierra, pues bueno, desde la Iniciativa Climática de México se crea este modelo que lo que busca es promover el desarrollo económico y social de esta propiedad comunal de las tierras a través de un esquema de gobernanza muy específico, o bueno, es una propuesta para que las comunidades, a través de proyectos solares fotovoltaicos de generación distribuida, puedan participar en la operación, mantenimiento y venta de energía en este nuevo mercado eléctrico mexicano que se crea en la reforma que les comentaba en el 2018. Y entonces la idea es que con apoyo de las autoridades locales y con la participación de una empresa dedicada a la comercialización y distribución o suministro de energía eléctrica, pues estos ejidos o este esquema de propiedad comunitaria se inserte en el mercado eléctrico mexicano y tenga ingresos, y esto pueda tener efectos en el bienestar de las personas que son parte del ejido. Y bueno, ahí ya empecé a describir muy brevemente de lo que se trata. Y acá algunos puntos muy, muy técnicos o para darnos idea de qué se trata este proyecto. Como les decía, el ejido es un tipo especial de propiedad comunal que está regulado bajo la ley agraria, y a partir de la administración pasada surgió nueva regulación en el mercado eléctrico mexicano que permitió establecer contratos de compraventa de energía entre particulares y con la CFE y realizar esta contraprestación. Bueno, de lo que se trata, o bueno, si se implementan este ejido solar en los ejidos, lo que se puede, una central fotovoltaica puede producir esta cantidad de kilowatts al año, lo cual puede representar en venta total $1 millón, lo cual, para quienes no tienen el tipo de cambio a la mano, son más o menos $50,000 al año. Y entonces, también los casos de éxito que existen han estado financiados por la banca multilateral, el Banco Interamericano
Banco Interamericano de Desarrollo, Financiera Rural, que es otro banco de desarrollo en México, y por Ejido Verde. Y bueno, como ya les decía, además de que este esquema o esta propuesta de ejido solar creada desde la Iniciativa Climática de México busca que se utilicen tierras improductivas de los ejidos y que tengan ingresos propios para diferentes tipos de servicios colectivos para incrementar el bienestar de las personas. Uno de los objetivos que tiene Ejido Solar es contribuir a la implementación de una transición energética justa e inclusiva en México. ¿Y cómo se logra que en el marco de estos proyectos productivos se pueda tener una transición energética justa e inclusiva? Pues en la manera en la que se propone la gobernanza de este ejido, bueno, de los ejidos solares. Y aquí, bueno, esta es una imagen de es un ejemplo de un ejido en el estado de Durango, al norte de México, en donde, pues bueno, como les decía, muchas de las tierras no necesariamente tienen una orientación productiva y por lo tanto pueden ser intervenidas y pueden instalarse las plantas, los sistemas fotovoltaicos. Y bueno, acá algunas consideraciones técnicas y administrativas es que la comunidad ejidal es propietaria y operadora del sistema solar fotovoltaico que está instalado en sus tierras. El sistema solar se encuentra registrado bajo lo que la ley mexicana, de la que les hablo, que surgió a partir de la reforma, como generador exento, es decir, no se necesita un permiso si se encuentra dentro de la capacidad que viene acá señalada. Existe esta figura de suministrador de servicios calificados, que es una figura que está en el sistema mexicano, bueno, que existe en el mercado eléctrico mexicano y actúa como intermediario autorizado entre la comunidad ejidal y algún gobierno subnacional o esta empresa de electricidad que es la CFE. Y bueno, que el precio y las condiciones quedan establecidas en los acuerdos de compraventa que se van realizando de acuerdo a este esquema. Y pues bueno, déjenme seguir. Bueno, acá estas diapositivas me las voy a saltar porque creo que ya llevo bastante tiempo. Y digo, aquí nada más, estos son los órganos como está constituido el ejido, nada más como para que vean que hay una asamblea de ejidatarios, que es el órgano donde se toman las decisiones, un comisariado ejidal, que es el órgano ejecutivo, y un órgano de vigilancia, que es este consejo, bueno, el llamado consejo de vigilancia, ¿no? Pero para que vean que es, bueno, al ser una propiedad, al ser terrenos de propiedad comunitaria, pues es un sistema más o menos democrático en la toma de decisiones, aunque ahí, ahorita voy a hablar de los retos que hemos enfrentado a los que se enfrenta este modelo en particular, ¿no? De generación de energía a través del modelo de generación distribuida. Y bueno, estas son la metodología, no voy a ahondar en ella, pero bueno, aquí muestro el diagrama de toma de decisiones para seleccionar, si se tienen varias opciones, pues para seleccionar cuál de las opciones de terreno es más viable para que se implemente este modelo de propiedad, de generación de energía en propiedad colectiva. Y algunos de los indicadores o criterios de selección que tiene esta metodología es que se incorporan criterios tecnoeconómicos y sociodemográficos, que ahí es donde entra la parte pues social, ¿no? Y a la hora de estar hablando de la parte social, como les decía, lo que se busca es que se logre tener una transición energética justa, que se incorpore el derecho humano a la participación y que los beneficios que surjan de la compra y venta de esta energía se distribuyan entre toda la población. Y este es un punto muy importante que desde el equipo de transición energética justa de ICM hemos hecho mucho énfasis en que todas las personas del ejido, no solo las personas que están reconocidas como propietarias o como ejidatarios,
sino todas aquellas personas que tal vez no tienen un título de propiedad pues, elegido, pero que viven ahí, pues participen en la toma de decisiones y en el reparto de beneficios. Y ahí es justo donde entran muchos de los retos que bueno, dada la realidad mexicana, pues tenemos, ¿no? Y entonces nuestro trabajo es, de acuerdo a si bien este es un modelo que busca, es una metodología, un esquema que busca ser replicable a lo largo del territorio mexicano, es importante acotar o matizar de acuerdo o adecuar de acuerdo a la realidad específica de ciertas regiones, ¿no? Y bueno, también lo que se busca es que pues, se garantice la sostenibilidad del proyecto a través de la apropiación pues, de todas estas metodologías o de la tecnología misma para que se haga un buen uso de la tecnología. Y de aquí para terminar, lo que desde ICM, como concebimos a este esquema de ejido solar, pues es que tenemos nuestro discurso es que existe una responsabilidad de parte de la sociedad civil y de todos los actores de la sociedad mexicana para explorar soluciones energéticas comunitarias y que sean innovadoras y sobre todo que estén enmarcadas en estas figuras de terrenos de propiedad compartida como es el ejido. Es decir, a partir de que la tierra en México está distribuida o está segmentada por ejidos, esta puede ser una de las opciones en las que las comunidades pueden insertarse en el mercado eléctrico mexicano, dado que, pues bueno, como lo decía mi colega al principio, pues muchas veces lo que vemos en las realidades en nuestros países es que la población está desconectada o no tiene mucho entendimiento por la misma complejidad del sistema y no está insertada pues en el sistema eléctrico mexicano o en el mercado eléctrico mexicano. Y entonces, de ahí que esta sea esta opción o este esquema de generación de energía que puede tener cobeneficios para la sociedad sea innovadora. Y acá, ya para terminar, o en esta parte del cierre, me gustaría hablar de algunos retos que son muy, muy importantes. Primero, pues, bueno, hemos encontrado que, como ya les decía, ¿no? Pues México es muy diverso y un ejido no va a ser lo mismo en el norte, en el desierto de Sonora, que tal vez en territorios semidesérticos como en Guanajuato, ¿no? En el Bajío, en el centro de México. Entonces, es muy importante identificar los retos asociados con la geografía del lugar, con si esos terrenos a la hora de hacer las exploraciones tienen algún valor histórico o no, que es el caso de algunos, cuando se intentan implementar el ejido, pues es alguno de los obstáculos a los que nos enfrentamos, y ya estoy viendo que el tiempo que llevo. También es muy importante resaltar el género a la hora de analizar estos arreglos institucionales o las relaciones que existen entre hombres y mujeres al interior de los ejidos. Porque lo que vemos es que, pues bueno, el ejido pues, es un sistema de organización patriarcal en el que las mujeres pues pocas veces inciden en la toma de decisiones, y existen datos de que solo 1/3 de las personas ejidatarias son mujeres. Entonces, ahí existe una gran desigualdad, no solo en la tenencia de la tierra, sino y que esto se deriva en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, por eso es importante que en los mecanismos de decisión que proponemos no solo participen las personas ejidatarias, sino mujeres, jóvenes y todas aquellas personas que no son formalmente o que no tienen un título de propiedad del ejido. Entonces, por eso es importante, o ese es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Y ya, para cerrar, una de las grandes, de lo valioso de lo que creemos en ICM, es que esta propuesta es una de las tantas que pueden resolver o que están alejadas de estas falsas dicotomías que a veces se muestran en el sistema energético mexicano, en el que muchas veces el discurso puede ser, bueno, con tal de tener seguridad nacional, vamos a empoderar solo las empresas nacionales
y para asegurar para tener esta seguridad nacional hay que fortalecer la manera es tener un mix basado en hidrocarburos. O porque esa es una opción o esa es una esquina de la opción, cuando la otra o es la respuesta a que los privados o solo la inversión extranjera directa, que es la única que está invirtiendo en renovables, pues es lo que queremos evitar, ¿no? Que estas empresas extranjeras con estos nuevos proyectos de energías renovables se apropien del sistema eléctrico mexicano. Y entonces soluciones como estas nos ponen en un punto medio o nos ponen a explorar, o es una propuesta para explorar estas soluciones comunitarias en las que ya nos vamos alejando de estos dos extremos que bueno, mucha gente ha teorizado sobre todo lo que estamos enfrentando, o sobre estos dilemas que estamos enfrentando en América Latina con los discursos políticos que tratan de concentrar el poder. Entonces, pues bueno, de ahí que pues consideremos desde ICM que el ejido solar o este esquema de generación de energía, de generación distribuida en terrenos de propiedad comunitaria, pues puede ser una de las muchas opciones que tenemos que proponer para crear un sistema energético más democrático. Y hasta ahí lo dejaría, Carlos, y a la espera de cualquier pregunta o inquietud que surja. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dulce. Muy interesante tu participación. Yo entonces ahora quisiera volver a darle la palabra a Sara, en caso de que ya tengas tu audio, Sara. Hola, buenas tardes. Buenos días. Bien, ya te escuchamos, Sara. Bienvenida, tienes la palabra. Fenomenal. Muchísimas gracias y perdonad también por el incidente antes. Por lo que sea, tuve problemas y bueno, antes de empezar, pues daros las gracias, ¿no? A Manuel y a Carlos por invitar a IDAE a formar parte de la charla de hoy y bueno, que me está pareciendo realmente interesante, ¿no? Tanto, bueno, todas las exposiciones que se han hecho hasta ahora realmente. Me ha gustado mucho ver el detalle que presentabas, Pau, adicional de vuestros proyectos, que no conocía muchos de los elementos, y también verlo cómo está evolucionando Valencia y también toda la realidad, ¿no?, que acaba de presentar Dulce. Y me parece interesante además que hay muchos elementos comunes, ¿no? A pesar de que sean pues, espacios diferentes, realmente sí que creo que hay bastantes vínculos. Entonces, quizás empezar por comentar qué organización represento. Formo parte del IDAE, que es el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía. Dependemos del Ministerio de la Transición Ecológica y Reto Demográfico en España y nosotros somos una entidad separada de este ministerio y hacemos muchas labores de diferente naturaleza. Durante, digamos, los últimos 2 años, la parte quizás más importante de nuestras actividades ha estado vinculada a gestión de ayudas y subvenciones, pero también hay una gran actividad relacionada con apoyo técnico para diferentes tipos de legislación que se crean en el país. Muy importante todos los temas de diseminación y comunicación relacionados con la energía, ¿vale? Entonces, habiendo dicho eso, voy a empezar a compartir mi pantalla, que entiendo que veis. Vale, quería presentar un poco la realidad de lo que llamamos las comunidades energéticas en España. Ya hemos hablado un poco. Quizás antes de empezar, para comentar, yo formo parte dentro del IDAE de la Dirección de Energías Renovables y Mercado Eléctrico. Dentro de esa dirección estoy en un departamento que es el Departamento de Gestión de la Demanda e Integración de Renovables, pero mi área principal son las comunidades energéticas. Y dentro de ese marco, y intentando también abrir un poco y poner el contexto, ¿no?, de qué está pasando en Europa y qué está pasando en España, puesto que mucha de la legislación que viene en España procede inicialmente, ¿no?, de esas directivas europeas. Desde hace ya, digamos, pues 5 o 6 años, sí que ha habido una gran dirección por parte de la Unión Europea para que se ponga al ciudadano en el medio y para que sea un actor importante en el proceso de la transición
energética justa e inclusiva. El elemento, hay muchas patas para este tipo de participación, hay muchos mecanismos. Aquí, por ejemplo, uno de los mecanismos que se habla mucho es ese autoconsumo, tanto autoconsumo individual como autoconsumo colectivo, pero el área en la que nos estamos centrando principalmente son las comunidades energéticas, ¿no? Y es un área que tiene una grandísima expansión. Aquí quería comentar un poco la realidad de las comunidades ciudadanas de energía y comunidades de energía renovable, que ya se han comentado en las últimas dos presentaciones. No sé si merece mucho la pena ahondar mucho más en el concepto, puesto que ya se ha presentado, pero sí que se han repetido y por remarcar esos aspectos tan importantes que se han presentado también en las presentaciones anteriores, ¿no? De esa naturaleza social de este concepto, de esa naturaleza social de ese concepto, de esa finalidad primordial, y esto también está unido a lo que acaba de comentar Dulce, ¿no? De que realmente cuando se crean las directivas europeas y se habla de cuál es la finalidad primordial de una comunidad energética, siempre se habla de que esos beneficios han de redundar en los socios, los miembros o en el área local, ¿no? Por lo tanto, ese elemento es importantísimo. Y después hay diferentes tipos de elementos que introducen las directivas europeas a estas figuras, como una nueva pieza de regulación se les dan o se les atribuyen una serie de derechos y obligaciones y, muy importante, se les atribuye un marco jurídico favorable, una serie de prerrogativas que se reconoce que las comunidades energéticas han de tener frente a otros actores. Como se comentaba antes, en España realmente no se han traspuesto todavía estas directivas europeas. Eso quiere decir que no tenemos un marco jurídico legal español propio, pero esto será de gran importancia en un futuro. Por lo tanto, lo que estamos viendo a nivel conceptual, y creo que es muy importante porque cambia la manera en la que se enfoca o se ven las cosas, y yo lo veo en nuestra organización, en el IDAE, ¿no? Estamos muy acostumbrados, o nuestra organización, o en general el sistema, creo que está muy acostumbrado en pensar en qué, ¿no? Pues bueno, queremos hacer un proyecto de energías renovables, dados los objetivos que tenemos de descarbonización, y por lo tanto tenemos múltiples herramientas, ¿no? A nivel de autoconsumo, las energías renovables eléctricas y térmicas, la eficiencia energética, la movilidad o la gestión de la demanda, ¿no? Para integrar esas renovables en un sistema descentralizado, más descentralizado. Sin embargo, no estamos tan acostumbrados o ha habido menos debate por el tipo de sistema que habían y quiénes son los que realizan estos proyectos o para qué lo hacen, ¿no? Esa finalidad primordial de la que hablamos, no sé para qué, o ese quién, ¿no? Una comunidad energética, esa entidad jurídica, y realmente sí que es un gran reto, ¿no? A nivel de cómo funcionan las organizaciones, ¿no? Pues nosotros, por ejemplo, tenemos una gran capacidad de conocimiento técnico, ¿no? Pero cuando llega ese componente social, oye, ¿cómo abordas a esa modalización, ¿no? Pues realmente son ese tipo de iniciativas, ¿no? Como nos presentaba Pau, oye, tienen contacto con la gente y están pegadas al territorio y lo pueden impulsar. Y lo que realmente queremos hacer nosotros como entidad nacional es crear esos grandes marcos, ¿no? Que permitan lo mejor posible que todas estas iniciativas se desarrollen. Entonces, un poco unas pinceladas de qué ha estado pasando en España en los últimos años. Tenemos un gran plan a 2030, digamos a medio plazo, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC. Se habla mucho de estos grandes planes para cumplir nuestros objetivos de descarbonización, y ahí figura la figura de comunidades energéticas como un actor importante. Tenemos un plan a largo plazo, que es la estrategia de descarbonización a largo plazo, y bueno, menciono un Real Decreto muy específico que creo que se ha mencionado antes, donde sí que se define la figura de comunidad de energías renovables, que es una de las dos figuras que figuran en el marco europeo, sin ningún tipo de desarrollo adicional. Tiene una definición, pero se necesita más, ¿no? Se necesita entender mejor cómo funcionan esas figuras. Y unas pinceladas de, pues se han estado dando una serie de ayudas en las que figuraban estas figuras de las comunidades energéticas como unos actores que se les daba más puntuación, y se ha hecho un ejercicio bastante importante
de consultas públicas previas para entender los diferentes actores del sector, cómo vienen estas figuras, cómo entienden su desarrollo. Se lanzaron el año pasado unas manifestaciones de interés para entender qué tipo de proyectos los actores del sector energético proponían para las comunidades energéticas. Y hay un elemento realmente central, desde luego, en la actividad del IDAE y creo que en general en las sociedades, no solo de España, sino a nivel de la Unión Europea, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es los fondos Next Generation, que es este gran paquete de ayudas que surgen tras la pandemia COVID, y que están proponiendo pues, unos cambios a nivel social en múltiples realidades. A nosotros nos toca la realidad energética y concretamente pues en España hay un paquete dedicado para comunidades energéticas, exclusivamente para estas figuras de 100 millones. Y ahora lo que os quiero contar un poco es cómo hemos estructurado en España ese paquete de 100 millones para apoyar a estas figuras. De momento se ha lanzado un paquete de 40 millones para ayudas para la inversión de proyectos piloto y comentaba antes Pau algunos proyectos asociados de estos elementos. Una primera convocatoria salieron 45 proyectos adjudicados y hay una segunda convocatoria que está en proceso de evaluación. Pues bien, aquí os pongo en una diapositiva las grandes conclusiones a las que llegábamos para analizando esas manifestaciones de interés que recogimos. Nos llegaron pues, 450 aportaciones de actores del sector con miles de millones de inversión, realmente nos sorprendió muchísimo, y mucha participación de actores públicos y tenían unos elementos comunes, y es que muchas de estas iniciativas de comunidades energéticas, la mitad de ellas eran en municipios de 5.000 habitantes, ¿no? Eso es un elemento creo que a resaltar, y también que la mitad de estas iniciativas abordan proyectos de pobreza energética, ¿no? Quizás vinculado con su carácter social. Estas figuras también eran muy transversales, normalmente iban más allá de un proyecto de un panel fotovoltaico y tenían ambición de ir más allá, contemplando descarbonización de los vectores térmicos, incluyendo elementos de movilidad o gestión de la demanda, si bien no quizás como primera fase del proyecto, sí desde luego a medio plazo. También iniciativas muy integrales que van más allá de un proyecto de inversión y de la mera tecnología desarrollada e implementada para incluir herramientas o actividades de capacitación, de promoción, de entendimiento entre los ciudadanos, las pymes, oye, ¿qué es esto de la energía? ¿Qué supone? ¿Qué beneficios me reporta? ¿Por qué es importante? Y muy diversas a nivel de organización. También tenemos nuestras propias características. Me ha parecido muy interesante aprender acerca del ejido. En España también hay algunas figuras pues, históricas de muchísimos años, ¿no? Pues una gran diversidad, con muchísima diversidad en grados de innovación, desde las más básicas hasta las más innovadoras, ¿no? Incorporando los últimos elementos tecnológicos. Y en base a este feedback que recibimos el año pasado de estas manifestaciones de interés, creamos lo que llamamos un ecosistema de apoyo a las comunidades energéticas. Y lo estructuramos en 3 pasos. Un primer paso, que lo hemos llamado las comunidades energéticas aprende, un segundo paso de comunidades energéticas planifica, y el último paso implementa, de manera que reconocemos que en ese primer paso, en Aprende, se quiere dar unas ayudas o se quiere incentivar que se hable del concepto de comunidades energéticas, ¿no? Que se cree un debate, que se empiece a tomar forma, ¿no? De, oye, ¿quién podría, dentro de mi colectivo, de la gente a la que estoy próxima, formar parte de esta comunidad energética, con qué tipo de proyectos, ¿no? Después, la segunda parte de Planifica se orienta más a los elementos de, una vez que has identificado quiénes pueden formar parte de esa comunidad energética y qué tipo de proyectos puede haber, esa parte más instrumental, ¿no? De, oye, ¿cómo me
me constituyo en comunidad energética? ¿Qué entidad jurídica, ¿no? Eso es vinculado también a lo que se nos presentaba antes de qué estatutos creo, ¿no? Y la última pata, la de implementa, es la ejecución del proyecto, ¿no? Esos 40 millones que os presentaba antes, ¿no? que se han dado de ayudas, pues para ejecutar unos proyectos. Y como paraguas también unos mecanismos de apoyo para que estas comunidades puedan florecer. Todavía no se han lanzado las ayudas, pero se quieren lanzar de manera inmediata apoyos a lo que llamamos unas oficinas de transformación comunitaria. Y creo que lo que nos presentaba Pau pues tiene muchos vínculos, ¿no? Asociado a cómo puedes dar un apoyo a estas comunidades, ¿no? Para que, pues uno, se difunda el concepto de la comunidad energética, que es una realidad pues muy desconocida. Dos, que se asesore a estas comunidades a nivel técnico, a nivel legal, a nivel financiero y económico. Y tres, incluso que se les pueda acompañar, ¿no? Oye, yo estoy perdido realmente, pues que haya una oficina que pueda dar un seguimiento. También, vinculado a este concepto de las oficinas de transformación comunitaria, hay una ambición de crear una red de conocimientos y experiencia, ¿no? Pues de esas oficinas. Sería muy interesante que hubiera una armonización o que hubiera un elemento de compartir estas experiencias o las mejores prácticas, que creo que de una manera orgánica se suele dar en este tipo de iniciativas también, ¿no? También dado su carácter social o las finalidades últimas que tienen. Y desde luego, pues ese apoyo jurídico y documentación tipo que es importantísimo. Bueno, esto simplemente es un resumen de las dos convocatorias que hemos hecho, un poco de resumen, han salido 45 proyectos asociados a las ayudas que hemos dado y una parte bastante interesante, yo creo, es ver que estos 45 proyectos tienen pues más de 2.600 personas socias o miembros. Nuestras personas socias o miembros son personas que tienen derecho a voto, ¿no? Que tienen derecho a unos beneficios a estas, por lo tanto, están participando activamente en el sector energético y a mí me parece que estas figuras son una herramienta muy, muy potente a nivel de comunicativo, ¿no? Y a nivel de conocimiento y empoderamiento de la población para que participen en estos proyectos. La mayoría personas físicas, pero también pymes y entidades locales. Muchas actuaciones, prácticamente a lo largo de toda España se han presentado iniciativas, muy interesante. 51 proyectos multicomponentes, esto quiere decir que la mitad de los proyectos tenían pues más de un panel solar. Una combinación muy popular era paneles solares y movilidad sostenible y también gestión de la demanda. Más complicado son temas de climatización y eficiencia energética, pero también los hemos visto. Con un importante impacto social, lo que habíamos visto reflejado en esas manifestaciones de interés se ha visto reflejado a nivel de municipios de reto demográfico, que son los de menos de 5.000 habitantes. De esos 45 proyectos, la mitad son en esos municipios. Cerca de un 20% incluyen a consumidores vulnerables y también se presentaban dentro de las iniciativas planes de igualdad y de género. Y un gran arraigo con el territorio, pues hemos visto que un 90%, cerca de 90% de los socios y miembros de estas comunidades energéticas estaban en un radio relativamente local de 25 kilómetros. Se crea un empleo local con unos beneficios para el entorno, ¿no? Creo que un reto es ser capaces de cuantificar estos elementos, ¿no? y tendremos que trabajar para demostrarlo. Y para terminar, bueno, invitarles a que consulten esas 45 fichas resumen de las 45 comunidades energéticas a las que se ha dado apoyo, entre las que figuran, por ejemplo, pues Valenia, que se nos comentaba antes, pero otras muchísimas comunidades en todo el territorio español y de una grandísima diversidad, ¿no? También. Y sin más, gracias de nuevo por el tiempo aquí y bueno, con muchas ganas de escuchar al resto de ponentes también. Gracias. Muchísimas gracias, Sara. Qué bueno que sí pudiste dar tu presentación, muy interesante. Ahora, como siguiente panelista, quisiera darle el uso de la palabra a Rigoberto García. Entonces, Rigoberto, tú tienes la palabra. Adelante con tu presentación. Muchas gracias, Carlos. Si me permites, voy a
Me imagino que ahí ven el PowerPoint, ¿no? Y aquí lo voy a poner en modo presentación. Sí, ya, todo listo. Sí, lo vemos, gracias. Perfecto, ahí está. Bueno, creo que antes que nada, insisto, muchas gracias por la invitación. Muy interesante las presentaciones que me han antecedido. Bueno, yo voy a hablar sobre un proyecto que hicimos en el estado de Baja California, que está en el norte de México, en frontera con Estados Unidos, que se llamó Evaluación de las Necesidades Comunitarias y Mapeo de los Actores Interesados en la Pobreza, Acceso e Inclusión Energética en Baja California. Aquí pueden ver ustedes el estado de Baja California, según tanto borroso, pero bueno, conocen dónde está Tijuana, etcétera, para los compañeros de España, ¿no? Está justo en la esquina, allá está la frontera más transitada del mundo. Este proyecto nace con una idea. En México, 99.3% de los hogares cuentan con acceso a la electricidad. Es decir, casi alcanzamos el acceso universal a la electricidad. Y una pregunta que nos hicimos aquí fue, bueno, ¿por qué no tienen acceso a la electricidad? Que puede parecer una pregunta ingenua, porque generalmente se asocia con pobreza de ingreso. Pero basándonos, digamos, sobre todo con una metodología y concepto de la teoría fundamental, dijimos, vamos a ver qué es lo que pasa, no vamos a asumir nada, esto es un diálogo de saberes, vamos a de los investigadores con las personas que participan. Hicimos metodología cuantitativa, pero sobre todo hicimos metodología cualitativa para conocer qué es lo que pasa. Quiero dejar en claro que nosotros al principio no teníamos en nuestro mapa el concepto de comunidad energética. Hablábamos sobre todo cooperativas, transición energética justa, democracia energética. Creo que son todos estos conceptos que están en construcción, sobre todo en Europa, pero que también ya se están empezando a manejar en México. Sin embargo, al final, en las conclusiones de este proyecto, es cuando surge esta figura de la comunidad energética como una posibilidad precisamente de abordar este problema que hay en México. En el caso de Baja California son cerca de 10,000 viviendas que no tienen electricidad. Ese es el punto 3%. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa? Hicimos, como les digo, este tipo de metodología, digamos, y hicimos 3 grupos focales en 3 comunidades, que me pareció súper interesante porque ahí nos enfocamos más que en un número, es decir, estos viven en pobreza energética extrema, que es a lo que nosotros llamamos cuando ni tan siquiera tienen acceso a la electricidad. Nosotros, bueno, yo he trabajado el tema de pobreza energética de hace casi 15 años, y uno de los mensajes claves para mí de lo que yo he desarrollado en cuanto al tema de pobreza energética es que debemos enfocarnos más en el acceso a los servicios que brindan la energía y no solamente o meramente en el acceso a la energía. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien 99.3% de los hogares mexicanos tienen electricidad, una gran proporción de estos hogares no cuentan con los servicios que brinda con la electricidad. Entonces, a mí me parece que es una diferenciación fundamental, pero aquí nos enfocamos exclusivamente en estos que no tienen electricidad, porque nosotros llamamos como pobreza energética extrema. Digamos, lo que obtuvimos con estos grupos focales, con estas entrevistas, fue muy interesante porque comprobamos cómo la electricidad es importante para la dignidad humana, para la vida cotidiana. Nos expresaban incluso niños, adolescentes, señoras, lo que significa vivir sin electricidad. Descubrimos cosas que hasta cuestión de estatus que tienen que ver, por ejemplo, una persona nos decía, yo cuando voy a pedir trabajo me piden un comprobante de domicilio y a mí hasta me da pena entregar el del agua. Es más bonito entregar el de la electricidad, por ejemplo, comentaban ese tipo de cosas, ¿no? Otra persona me acuerdo que decía, cuando yo me levanto no sé qué hora es, no sé. ¿Por qué? Pues como dice, yo volteo a mi celular, lo tengo descargado, no tengo un reloj, entonces me levanto y no sé. Y cosas que tienen que ver como que tenemos que pedir favor para que poder cargar nuestros celulares, para poder ver la televisión, etcétera, etcétera. Bueno, toda una serie de aspectos que nos pareció muy relevantes.
que, insisto, enfatizan esta relación, este vínculo que tiene la electricidad para el bienestar y para la calidad de vida. Nos dimos cuenta de que había factores estructurales aquí muy importantes, que no solamente era cuestión, insisto, de pobreza de ingreso. Quiero decirles, bueno, ya Dulce Guevara hizo un recuento muy sintético y me pareció muy adecuado sobre la figura del ejido. Quiero decirles que el 40% de los hogares en Baja California que no tienen electricidad, el problema es por una cuestión digamos, viven como en la informalidad o en la ilegalidad por el terreno. ¿Por qué? Porque viven en terrenos que eran ejidales, pero desde 1992 a 1994 se dieron una serie de cambios en las políticas y en la Constitución mexicana, que cambió la Ley General de Asentamientos Humanos y también cambió la Ley de Propiedad Ejidal, de tal manera que los ejidos ya podían vender, los ejidatarios podían vender sus terrenos. Esta Ley General de Asentamientos Humanos provocó un fenómeno muy fuerte, digamos, de especulación. Los desarrolladores, en contubernio con los gobiernos municipales, compraban a los ejidatarios a precio muy bajo este terreno, sin importar dónde estaba el ejido. Entonces, las ciudades empezaron a crecer de una manera extremadamente dispersa. Pero dentro de ese también problema de dispersión, hubo corrupción, hubo robos de algunos vendedores que no hicieron los trámites para cambiar de propiedad social a propiedad privada. De tal manera que nos encontramos con, insisto, están como en el limbo, ni son ejido, ni son suelo urbano. Por lo tanto, viven y están en una acera de la calle incluso. Separaba viviendas informales de viviendas que sí se hizo todo el proceso adecuado. Pasa los postes de la Comisión Federal de Electricidad y de un lado de la acera sí se pueden conectar, pero del otro lado no. Entonces, 40% de estos 10,000 hogares en Baja California están precisamente en esta situación. Tienen lavadora, tienen televisión, no viven en pobreza. Muchos viven en una situación un poco humilde, pero no son pobres. Incluso ellos lo manifestaban eso. Pero simple y sencillamente no pueden tener energía por esta situación que les estoy diciendo. Un 30% es porque viven en comunidades muy dispersas, donde es prácticamente imposible llevar la infraestructura. Y el restante 25% es que sí en unas condiciones de pobreza extrema, que no pueden ni tan siquiera pagar la electricidad. Entonces, eso es de alguna manera como está digamos, la situación en Baja California. Nosotros establecimos una hoja de ruta, insisto, no es algo que nosotros se nos ocurrió, sino que fue en constante diálogo con las familias, con las personas, con las comunidades, y fueron 3 pasos básicos. Tenemos que caracterizar a las viviendas de acuerdo a su grado de factibilidad para arreglar esta situación. Un grupo facilitador de implementación, ¿por qué? Porque creo que muchas veces llegamos con esta visión como de colonizadores. Mira, aquí tengo la tecnología y vas a dejar de ser pobre, te voy a ayudar. Y eso no es verdad. Ahorita voy a comentar un poco más de eso. Y otra cosa muy importante, la evaluación y seguimiento. Creo que generalmente en México y creo que en muchas partes, tanto que sean políticas públicas o acciones o medidas que se implementan dentro del sector social o dentro del sector privado, no se le da esta evaluación y seguimiento. Así caracterizamos a las viviendas. Grupo A, Grupo B, Grupo C. El Grupo A son las que sí tienen, se conoce quién es el dueño de la propiedad, se tienen las escrituras. Hay 375 viviendas que, si bien son terrenos regulares, no existe certeza si cuentan con las escrituras, y 5,392 viviendas que viven en terrenos irregulares. De aquí sacamos a 1, a 2, a 3, a 1, digamos que, pongo nomás este ejemplo, digamos que son donde es más fácil, en 285 viviendas, arreglar esta situación con el financiamiento adecuado, etc. Así dividimos cada uno de estos grupos, no los voy a mencionar por cuestión de tiempo. En cuanto al grupo de implementación, ya decía anteriormente que muchos de los proyectos que se hacen en México es como no se toma en cuenta la opinión de la población. Y ya se ha instalado mufas, instalado electricidad, y a la gente ni le importa, venden las mufas, venden el cobre, etcétera, y los proyectos se vienen abajo. Es muy importante tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí nosotros descubrimos que muchos nos comentaban que más que para la vivienda, ellos valorarían mucho tener la electricidad para su taller, para hacer un proceso productivo entre varios de ellos. Descubrimos también
Y esto para desmitificar un poco esta visión, a veces creo que yo excesivamente romántica que hay de las comunidades, es que hay conflictos, o sea, son actores sociales en las comunidades que viven en conflicto. Hay intereses que se crean, por lo tanto, si se quiere implementar un esquema de cooperación solamente, digamos, porque el investigador o el actor político lo quiere hacer, es muy probable que llegue al fracaso. Por eso es muy importante este grupo facilitador. ¿Por qué? Porque había familias que sí había todo, digamos, ese esquema o esa voluntad de cooperar, pero entre otras no. Hay incluso familias que me decían, a mí no me importa esto, yo quiero tener yo quiero comodidad, yo quiero la energía de Comisión Federal de Electricidad, no quiero la energía fotovoltaica. Otra cosa muy importante es el tema de educación. Prácticamente el total de estas viviendas tenían focos afuera focos muy pequeños con una, digamos, celda solar muy pequeña que les dura como 2 horas. Y la mayoría de las personas a las que nosotros entrevistamos no tenían idea de que con paneles fotovoltaicos podían satisfacer toda su demanda de energía. Entonces, hay un desconocimiento, hay cuestiones técnicas que este grupo facilitador, que nosotros fue una recomendación clave que hicimos, quizá la recomendación más importante, hay que hacerlo. Insisto, no llegar con esta actitud colonizadora, decir aquí está la tecnología, no. Hay que siempre tener ese diálogo. Y otra cosa importante, nosotros aquí vimos cómo los procesos de autogestión y de innovación social son muy importantes. En México creo que a veces, y en general en América Latina, hemos caído en un exceso de la capacidad y la voluntad que puede tener el Estado o los gobiernos. Yo en lo particular, y es algo muy personal que tengo, insisto, es una opinión muy particular, creo que los gobiernos cuando hemos estado en este tipo de diálogos estorban más que ayudan. Esa es la realidad. Por lo tanto, creo que tenemos que pensar también en estos procesos, es decir, tenemos que pensar, ser creativos en cómo desarrollar innovación social con estos procesos de autogestión, porque creo que ahí se pueden detectar oportunidades o desarrollar con mayor éxito ese tipo de situaciones. El tema, y a raíz de esto es cómo surge, por ejemplo, el tema de las cooperativas, cómo surgió este tema de las comunidades energéticas, porque insisto, no fue algo que nosotros lo teníamos, digamos, pensado al principio, sino que surgió a raíz precisamente de todo este conocimiento que nosotros obtuvimos. Por lo último, el tema del seguimiento y evaluación, que es súper importante, pero también hay que ver que hay una estructura global, etcétera, que de alguna manera está impulsando este tipo de acciones. Está la Agenda 2030 de Naciones Unidas, yo tengo mis críticas a esta agenda, pero creo que hay una ventana de oportunidad, una rendija por la cual se puede aprovechar para este tipo de acciones, porque hay financiamiento, hay recursos globales que están apoyando este tipo de proyectos. Y creo que sería mucho más factible hacerlo que solamente pensar en los gobiernos. Incluso a mí hasta coraje da esto de ver cómo estas personas cada 3 años que cambia el presidente municipal, ahí van a solicitarle ayuda, sí, en la campaña dicen que sí, y cuando empieza la administración también les dicen que sí, y luego se olvidan. Esto es una constante ineludible, inexorable en este tipo de procesos. Entonces, por eso, insisto, debemos de pensar quizá en otro tipo de esquemas que tienen que ver con la innovación social. Y bueno, quiero decirles que algo que yo me siento muy orgulloso de esto es que es el primer proyecto de investigación como académico que hago en mi vida que tiene una incidencia real en la comunidad. ¿Por qué? Porque ya la Comisión Estatal de Energía tomó este proyecto y ya se va a hacer un proyecto piloto de 50 viviendas con fondos de filántropos de Estados Unidos. Es el primer proyecto, pero la idea es precisamente que esto se extienda a la mayor cantidad de viviendas. Ya está este proyecto piloto que va a ser en Ensenada, en la comunidad de San Quintín, que es una de las comunidades precisamente donde hicimos grupos focales, y la idea es que se replique en otras comunidades. Bueno, me gustaría mucho extenderme, pero yo sé que no puedo, pero creo que más bien me gustaría abrir a las preguntas, dudas, respuestas, críticas a este tipo de proyectos que hicimos. Creo que eso sería más enriquecedor. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Rigoberto. Pues ya nos estamos acercando al final de este webinario.
hemos visto casos prácticos tanto de España como de México y hemos visto un poco la regulación de esos dos países. Yo quisiera concluir con mi participación, que lo voy a tratar de hacer lo más rápido que me sea posible para que podamos tener tiempo para preguntas, que trata de ahondar un poco más en esta parte de cómo funciona la regulación en México, y un intento que se dio en 2020 para facilitar la presencia de estos proyectos comunitarios. Entonces, ¿me avisan si ya se ve mi pantalla? Sí, se ve. Ok, perfecto. Entonces, lo que yo quiero hablar es de una iniciativa que se dio en 2020 para modificar las DACs, es decir, las disposiciones administrativas de carácter general de la Comisión Reguladora de Energía, para permitir que existieran contratos colectivos dentro de esta figura de generación distribuida. Entonces, los beneficios que se planteaban en esta reforma era mantener los beneficios de la generación distribuida, es decir, que puedas generar tu propia energía, mientras se aprovechan economías de escala y permitir acceso a mayor número de usuarios, permitir que se beneficien más de un usuario de la misma central eléctrica de generación distribuida, que ahorita vamos a ver que normalmente el esquema como funciona ahorita es prácticamente nada más de autoconsumo, y eliminar barreras físicas y económicas para la entrada a este tipo de modelos y sistemas de generación distribuida. Entonces, lo que pasó en México cuando se dio la figura de generación distribuida rápidamente, cuando pasó la ley de la industria eléctrica, quedó bajo la responsabilidad de la Comisión Reguladora de Energía, de la CRE, el ver cómo se iba a regular esta figura. Entonces, bajo las regulaciones de la CRE, se crea el generador exento, que puede entregar energía eléctrica a uno o más centros de carga y también entregarle su energía sobrante a las redes generales de distribución. Entonces, se tiene actualmente el modelo que funciona es el esquema individual, el esquema bajo el que funcionan proyectos, por ejemplo, como los de Rigoberto y los que Dulce mencionaron, que es principalmente de autoconsumo. Hay tres tipos de contrato bajo los que se puede dar ese esquema, que es la medición neta, la facturación neta y la venta total. Vamos a entrar más a detalle de estos tipos de contrato más adelante, pero ténganlos en cuenta. Y en este esquema siempre hay que tener, en la contraprestación, siempre hay que tener un contrato entre el suministrador básico y el generador exento. En México no se puede en ningún caso que vender la energía directamente, tiene que pasar por un suministrador básico o calificado, que en este caso es la Comisión Federal de Electricidad, porque toda la cadena de generación, toda la cadena de valor de la energía está monopolizada por la CFE, excepto por la parte de generación, pero distribución, transmisión y suministro son a través de la CFE. Entonces, si la ley establece que un generador exento no puede vender su energía directamente, el objetivo de la reforma era ver que si hay más de un usuario, más de un usuario final, más de un beneficiario, ¿cuál sería la responsabilidad que tendría este suministrador calificado en la realización de la facturación? Porque actualmente, así como existe, por ejemplo, este edificio, digamos, que está aquí, este edificio verde, si este edificio yo pusiera paneles solares y quisiera después venderle esa energía, ya sea al resto de las personas que viven en el edificio, o vender mis excedentes a actores externos cercanos a mí, no lo puedo hacer. Solo se lo puedo dar a la red nacional de distribución a través del suministrador básico. Entonces, ¿cómo funciona ahorita los roles de los actores involucrados? Tenemos 4 actores principales. Tenemos el distribuidor, el generador exento, el suministrador de servicios básicos y los beneficiarios o usuarios finales. Que como ya hemos mencionado, en el esquema ahorita individual, el generador exento y el usuario final son los mismos. La idea del cambio es que ya no tenga que ser necesariamente el mismo el generador exento y el usuario final, sino que permita varios usuarios finales. Y el distribuidor y el suministrador de servicios básicos, bajo el esquema mexicano, pues los dos corresponden a diferentes secciones de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, el distribuidor tiene que hacer un contrato de interconexión con el generador exento,
que este contrato es simplemente el habilitador para recibir e inyectar energía desde el punto de interconexión a la red. Al mismo tiempo, el distribuidor tiene que firmar un contrato con el suministrador de servicios básicos para poder darle al suministrador de servicios básicos la información del generador exento de su consumo y su inyección para que el suministrador de servicios básicos pueda hacer la facturación. El contrato de interconexión entre el generador exento y el distribuidor bajo el sistema mexicano se da de manera simplificada para que no afecte a pequeños usuarios, ya sea por su complejidad o por su costo. De igual manera, hay un contrato entre el suministrador de servicios básicos y el generador exento. Este contrato es el contrato de contraprestación, que es para poder vender la energía en el MEM a precio marginal local. Finalmente, bajo el esquema individual, existe un contrato entre suministrador de servicios básicos y el beneficiario o usuario final, que es el contrato, digamos, tradicional, donde recibes la energía de la red nacional eléctrica, en caso de que el generador exento no esté produciendo energía. La parte que se agrega con la reforma es esta posibilidad de acuerdos mercantiles, el cuadro verde, donde ya se puede permitir que haya un contrato entre el generador exento y el usuario final, para que si se buscan múltiples usuarios finales, se pueda realizar este tipo de colaboraciones, ¿no? Entonces, el mecanismo general de cómo funciona esto es, tienes una central eléctrica de generador exento, ya sea, que tiene que ser, por cierto, se me olvidó mencionar, tiene que ser inferior a 0.5 megawatts. Por arriba de eso ya se considera un actor industrial o comercial. Y puede ser de cualquier tipo, es decir, solar, eólico, de biomasa, mientras esté por debajo de los 0.5. Entonces, este tipo de modelos incentivan tecnologías que sean más descentralizadas y que sean tecnologías cada vez más compactas, ¿no? Después, esa energía que se genera a través del generador exento, se le asigna a los beneficiarios que se hayan establecido. Ahí en este caso ya no es el mismo, sino que hay múltiples. Entonces, cada usuario se determina cuánto se le va a dar de la energía producida, ya sea de acuerdo al dinero que estén proporcionando al proyecto, a un acuerdo de la comunidad, etcétera. Deciden qué tanto de la energía proporcionada se le dará a cada uno. Luego, la energía eléctrica asignada a cada beneficiario se compensa mediante el régimen de contraprestación que se haya elegido, ya sea medición neta o facturación neta. Vamos a ver un poquito cómo funciona en la siguiente diapositiva. Y finalmente, la energía no asignada a ningún beneficiario será remunerada al generador exento a precio marginal local. Aquí es importante porque en el modelo colectivo, el generador exento, o sea, a nivel individual, en el modelo individual, el generador exento y el usuario final son los mismos. Entonces, el generador siempre va a recibir un beneficio. Sin embargo, en el modelo comunitario, en el modelo del contrato que permite a varios actores, el generador exento puede no ser un beneficiario, puede simplemente que la totalidad de la energía producida se reparte entre usuarios diferentes al generador exento. Entonces, solamente en este caso, solamente la energía no asignada se iría para el generador exento. Entonces, aquí está cómo funcionan esos esquemas de contraprestación, ya tomando en cuenta los sistemas de medición neta y facturación neta. En medición neta, tú tienes un medidor bidireccional donde se calcula tanto la energía que se genera como la energía que se consume en un mismo contrato de suministro, por lo que se requiere un punto de interconexión común y de ahí se hace la deducción. Entonces, tú aquí, si estás eligiendo un contrato colectivo bajo el sistema de medición neta, todos tienen que estar en el mismo lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en un mismo edificio, y la energía producida se reparte, aquí en este caso, 10% áreas comunes, 20% usuario A, 20% usuario B, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo dentro del mismo lugar. Luego, en facturación neta, la energía consumida es independiente a la energía que el cliente genera. Entonces, no se resta al consumo. Las personas van a tener que pagar, digamos, la factura completa, pero después se les paga a precio marginal local la energía que producieron.
Entonces aquí no se trata de una medición de entrada por salida, sino de dinero, digamos, aquí es más bien dinero consumido por dinero generado. Y como es un contrato económico, aquí la ventaja que se tiene es que no se requiere un punto de interconexión común, entonces se tiene que, puedes tener beneficiarios o usuarios finales que no están en proximidad entre ellos, o sea, pueden estar en diferentes zonas de la ciudad o incluso en diferentes zonas del país. Entonces, esto puede también revolucionar el tipo de modelos que presentan, por ejemplo, Dulce y Rigoberto, y ampliar la posibilidad de los esquemas que existen. Como ya se nos está acabando el tiempo, no voy a entrar en más detalles. Hay un ejemplo con números si alguien quisiera que entrara en detalles en las preguntas, pero si no, aquí dejaría esta propuesta, que fue lo que se propuso en la reforma y que desgraciadamente pues no vio la luz del día. Y pues con esto terminarían las presentaciones de los ponentes, entonces entraríamos a una ronda de preguntas. Bueno, primero que nada, si quieren escribir las preguntas en el chat o alzar la mano, en el chat ya había una pregunta para Dulce. Dulce, no sé si quieras contestar sobre dónde pueden encontrar más información del proyecto de Ejido Solar. Creo que estoy teniendo mala señal. No sé si, y me tuve que salir y no veo la pregunta. ¿La puedes volver a poner en el chat? Sí, es simplemente, bueno, dice, a ver, la vuelvo a poner en el chat. Es nada más una pregunta, nada más de información. También si alguien más tiene preguntas, levante la mano o escríbalas en el chat, por favor. Sí, sí, ahorita identifico en qué parte del sitio de ICM está la información sobre el modelo de replicabilidad, porque bueno, la idea es que el ejido que quisiera pues sí, generar o replicar este modelo lo haga. Entonces déjenme identificarlo y ahorita les proporciono la información. Un momentito. Ok, yo mientras, si no hay otras preguntas, yo tendría una pregunta para los ponentes españoles, que es, ¿qué rol pueden jugar las comunidades energéticas para proteger el abasto de energía frente a shocks externos? Pues ahorita, por ejemplo, que tantos lugares en Europa están afectados por la guerra de Rusia-Ucrania, las comunidades energéticas podrían jugar un lugar no solo en caso de guerra, sino de shocks externos económicos en general. No sé si alguno... Vale, pues voy contestando yo y a ver si Pau o Sara luego quieren aportar también. Bueno, es indudable que el avanzar hacia los temas de soberanía energética es clave en este escenario de incertidumbre en el que vivimos actualmente. Eh, las comunidades energéticas se presentan como una de las salidas más viables, rápidas y ajustadas a eso que esperamos todos, que sea una transición energética en manos de las personas. El producir nuestra propia energía y que esa energía sea de kilómetro cero, local y controlada por la misma comunidad, nos permite pues restarnos a ese escenario en el que hay grandes corporaciones o conflictos que eh, no están en nuestras manos resolver y que por lo tanto se alejan de la definición de lo que debe ser un futuro energético en manos de la ciudadanía. ¿Es posible? Sí, es posible. Sin ir más lejos, yo vivo hace 10 años desconectado de la red eléctrica usando solamente energía fotovoltaica. Entonces, pues sí es un escenario clave y las comunidades energéticas están llamadas a ser un actor fundamental en este escenario de soberanía energética. Muchas gracias, Emanuel. ¿Alguno de los otros ponentes españoles tiene algo que agregar? Sí. Es interesante, es verdad lo que está pasando ahora mismo, ¿no? En Europa. Creo que sí que abre debates a nuevas realidades. Sin embargo, yo diría que el gran debate ahora mismo no,
quizás no pone a las comunidades energéticas como un actor, o desde luego no creo que sea el debate mainstream, ¿no? O principal. Creo que todo esto tiene que actualizarse también, ¿no? En las directivas europeas, cuando se crearon, hablaban principalmente de las comunidades energéticas como actores que, uno, permitieran aumentar la aceptación de proyectos de energía renovable, ¿no? Que quizás en otros sitios de Europa es más problemático, pero definitivamente creo que en España se empieza a ver en algunos lugares que hay cierto rechazo a determinados desarrollos de energías renovables. Entonces, ese creo que era un objetivo que veían las directivas. Y dos, desde luego, el tema de pues bueno, conseguir capital privado adicional y a beneficiar a esos socios o miembros de las comunidades energéticas. No estaba metido ese elemento de que acabas de comentar de suficiencia energética, ¿no? Y creo que está en el debate. Creo que, y esto quizás, Pau, tú tienes una mejor visión porque tú sí que hablas con los actores locales, ¿no? Creo, o yo hablo con mis vecinos, ¿no? Creo que sí que, y me han preguntado, oye, esto nos puede dar una, si hacemos unos paneles solares, esto nos da un elemento de, pues eso, de independencia, ¿no? Y unas horas de sol te da, ¿no? O lo que sea. Creo que sí que está como parte del debate, pero creo que todavía queda estructurarlo y desde luego que sea una solución real a larga escala, ¿no? Pero bueno, desde luego sí que ha puesto ese debate en el mapa, pero yo diría que ahora mismo quizás los grandes drivers, ¿no? O palancas para las comunidades energéticas es más del lado de, oye, ¿qué me permite esta comunidad energética ahorrar, ¿no? En mi factura? Esa es la sensación que tengo yo. No sé qué visión tienes también con eso, Pau. Sí, yo quería añadir que creo que las comunidades energéticas pueden, o sea, la pregunta era cómo pueden suavizar el impacto de, a lo mejor, los mercados energéticos, o en concreto Europa tenemos una crisis de precios actualmente, ¿no? ¿Cómo podemos reducir este impacto a la sociedad, ¿no? Y creo que las comunidades lo pueden hacer a dos niveles. Un a nivel concreto dentro de la misma comunidad, rebajando las facturas, o sea, al hacer un autoconsumo colectivo, por lo tanto, los socios de la comunidad pueden reducir su necesidad de consumo energética de la red, por lo tanto, reducir sus facturas en un momento de crisis de precios, por lo tanto, es una suaviza el impacto de esta crisis externa que mencionaba Carlos, pero también a nivel de país, y eso tiene relación con la penetración de renovables que ahora comentaba. Justamente la semana pasada estábamos en una mesa redonda sobre solidaridad entre territorios. ¿No? Hay esa crisis o dilema entre las zonas urbanas, las grandes ciudades y las zonas rurales, ¿no? Las grandes ciudades son grandes consumidores, las zonas rurales son potencialmente productores, ¿no? En España, cuando hay mucho sol, pues productores de energía fotovoltaica, ¿no? Y ese dilema, ¿no? De utilización del territorio por parte de la ciudad, incluso por el consumo de energía. Y justo es lo que comentaba Sara, ¿no? Que las comunidades energéticas pueden ser un elemento que facilita la implementación de energías renovables distribuidas por eso mismo de reducir el rechazo a esos parques, ¿no? Que hay, ahora es un tema es bastante sensible, está bastante en la piel, ¿no? De la ciudadanía. En muchos territorios donde se están intentando implantar nuevos parques, la administración pública lo está intentando promover justamente para reducir el impacto de esta crisis de precios, pero hay un rechazo por parte de la ciudadanía local. Si hay una comunidad energética que también se puede beneficiar de ese parque local, ¿no? Que tienen en sus campos, pues será más fácil que se reducirá ese rechazo y será más fácil acelerar esa penetración de renovables y por lo tanto eso beneficia no solamente a la comunidad sino a la ciudadanía o al país en general, ¿no? O sea, esos dos niveles, ¿no? De beneficios dentro de la comunidad porque pueden reducir sus facturas, pero también a nivel de sistema eléctrico en general. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, Pau. Pues quisiera hacer una pregunta a los ponentes mexicanos para ya después poder despedirnos, porque ya sé que el tiempo se nos está, bueno, ya se le acabó, pero quisiera preguntarles, o sea, hemos visto dos problemas en México, creo, en sus presentaciones, que uno es que todavía falta
una mejor regulación de este tipo de proyectos en México, y también habíamos visto, Rigoberto mencionaba el capital político, ¿no? Que haya una voluntad política para impulsar este tipo de programas. Entonces yo quisiera que ustedes, Rigoberto y Dulce, que han estado en estos proyectos, ¿cómo ven, cuál es la línea de tiempo, digamos, en cuánto tiempo puede integrarse este tipo de proyectos a la agenda política, o qué tan rápido creen que ustedes se pueda ver de manera más común este tipo de proyectos floreciendo en México? Adelante, Dulce, si quieres tú primero, luego. Te iba a decir, Rigoberto, ¿quieres contestar? Pero no, pero lo puedo hacer. Pues interesante. Bueno, creo que actualmente solo, si no, bueno, yo no veo la administración actual, que le queda poco menos de 2 años, yo no veo un espacio para que cambie el discurso político. Sí, y sí viremos de una seguridad energética basada principalmente en el fortalecimiento de los hidrocarburos, del gas natural. Sin embargo, pues esperaría que, la idea o la agenda que estamos, que se está tratando de hacer es que las personas las administraciones futuras sí establezcan políticas públicas en donde se amplíen, supongo que se amplíen las normativas o la legislación secundaria que regula las comunidades energéticas como las que estamos hablando, y que supongo que es lo que ibas a presentar, Carlos, sobre sí, como todos el fortalecimiento de estructuras como cooperativas energéticas, pero con mayores facultades y no estar acotadas a la legislación actual, en donde sí seguimos teniendo preponderancia hacia las políticas públicas centralizadas, porque, bueno, desde mi interpretación es una manera más en la que, pues sí, el gobierno central tiene pues sí, el control, el poder de los diferentes actores que están involucrados en el sistema energético mexicano, que no son entes menores, o son entes u organismos o instituciones que han tenido el poder durante mucho tiempo. Entonces, bueno, y siendo muy, pues sí, muy realista, esa sería mi respuesta. Y bueno, con respecto al capital y al financiamiento, pues sí, sin duda es necesario. No sé de dónde podrá venir, tal vez por el ejemplo que pone Rigoberto de Estados Unidos. O sea, creo que una manera en la que México podría aprovechar el financiamiento es de la cooperación internacional, particularmente de Estados Unidos, del interés que puede haber por desarrollar sistemas energéticos, particularmente en la frontera, o internacionales, o que haya interconexión. Y tal vez ahí, de nuevo, el norte mexicano estaría aprovechando pues esta conexión o conectividad o esta cercanía con Estados Unidos. Pero sí, la pregunta sería, bueno, ¿y para el sur, o cómo le hacemos para que también todos estos proyectos lleguen al sur de México, que como todos sabemos está enormemente desarrollado industrial y económicamente? Entonces, pues bueno, esas serían mis respuestas. Y bueno, en mi caso coincido con Dulce. Creo que el panorama de aquí a algunos años, no veo que esta figura de las comunidades energéticas tome una importancia en la política energética nacional. Yo por eso hablo que más que la voluntad política tiene que haber como que nosotros darnos cuenta como sociedad que podemos realmente hacer un cambio. Yo estoy convencido, Carlos, que por ahí es donde tendríamos que irnos, porque pues generalmente siempre los gobiernos lo que tratan es ver sus intereses electorales y hacen programas prácticamente por ahí pueden, digamos, que fluya algún tipo de presupuesto, pero más como migajas. No se toma en cuenta realmente a la sociedad, pero creo que eso también es responsabilidad de nosotros. En México, lamentablemente, yo estoy observando que en los últimos años también estamos cayendo en esta visión de que solamente el gobierno y que solamente el Estado, y no de la capacidad que tenemos nosotros. Y aquí, y destaco lo que comentó también Dulce hace en su presentación,
esta falsa dicotomía entre gobierno y sector privado. Yo creo que eso es esos extremos a los que estamos llegando en México, creo que están obstaculizando muchas posibilidades de hacer innovación social. Creo que aquí tiene que haber más una cooperación. Hay exceso de ambas partes, y por eso yo insisto en esta mayor participación de la sociedad, porque creo que puede ser una manera como un contrapeso mucho más real, mucho más fidedigno, mucho más verdadero de lo que existe en la actualidad. Entonces, por ahí yo creo que iría. Lo que está ocurriendo mucho en el norte de México es que en las clases medias es donde se está mucho utilizando la generación distribuida, pero de manera individual. Faltaría ver si puede haber una visión más comunitaria. Yo tengo mis dudas también porque sí creo que tenemos muchos estos enfoques demasiado personalistas, demasiado individualistas y no de cooperación. Entonces, este símbolo de la cooperación común o de la otredad, de ver de cooperación entre las familias, entre las personas, quizá por ahí ese valor habría de alguna manera que destacarlo más para poder hacer cambios significativos y que después se fueran de alguna manera como dispersando en todos los sectores, ¿no? Hay muchas cosas que podríamos hablar, pero obviamente no tenemos tiempo, pero lamentablemente, Carlos, yo así también es como veo la situación. Muchas gracias, Rigoberto. Si quieres, Dulce, vi que tenías la mano alzada, entonces si quieres con tu participación cerramos y ya el resto nos volvemos a organizar en un café virtual para seguir platicando. Sí, me encantó esta última pregunta porque ya como que tengo muchas ideas, pero nada más para ser un poco más optimista, o sea, pienso muy similar a Rigoberto, pero ahí, o sea, yo intentando de ver una luz en el camino, porque desde mi punto de vista estamos viviendo tiempos muy oscuros en muchos temas en México y sobre todo por el manejo de la realidad por parte de muchos actores que son muy importantes en México. Todo se simplifica y no hay un intento porque la sociedad, dado un montón de obstáculos que tenemos de acceso a educación, la precariedad en la que vivimos y porque la gente está preocupada por sobrevivir, no hay un intento por los actores políticos porque las personas entiendan la complejidad de lo que pasa en la sociedad y entonces todo se simplifica y todo se desarrollan discursos maniqueos sobre y estas dicotomías entre esto es lo bueno que yo les propongo y aquello que estaba en el pasado es terriblemente malo. Y entonces tratando de ser optimista, creo que lo que podemos hacer o algo que desde la sociedad civil y desde muchas organizaciones que estamos preocupadas porque la gente conozca de qué se trata el sistema energético mexicano o desde cómo leer su recibo de electricidad, desde cómo poder imaginar sistemas energéticos que puedan solucionar las necesidades de las personas y divulgando aquellas soluciones, sobre todo de cooperativas energéticas que sí existen en el centro de México, porque estoy de acuerdo con Rigoberto que, bueno, México es enorme y entonces hay muchas diferencias en cómo la gente visualiza la comunidad o la vida pública. Entonces hay muchos ejemplos muy específicos en el centro del país que pueden ser una opción para crear entendimientos de la realidad, pero desde una visión mucho más comunitaria en donde haya beneficios sociales y no solo un beneficio individual. Entonces lo dejaría ahí, pero tratando de ser un poco optimista conmigo misma y no pensar que pues estamos viviendo solamente estos momentos, sino que tenemos muchas posibilidades de cambiar la realidad en México. Y hasta ahí ya lo dejo. Muchas gracias, Dulce. Pues muchas gracias a todas las personas que se quedaron este ratito extra, estos 10 minutitos. Les agradecemos mucho y estaremos mandándoles los links a la grabación y a las presentaciones en cuanto estén disponibles. Les agradezco a todos los panelistas con sus perspectivas tan interesantes y esperemos que no sea la última conversación con este grupo. Por supuesto, hay que seguirle, Carlos. Claro, que tengan bonita tarde y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego.